Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a los ángeles que nos acompañan esta tarde en el canal, para que el que escuche esta palabra la pueda llevar en su corazón. Hoy vamos a hablar de la verdadera educación. Nos vamos a fundamentar cómo dice la palabra y el espíritu de profecía, para que entendamos qué es la falsa y qué es la verdadera con ayuda de Dios. Y así pues tomemos decisiones para el reino de los cielos y dejemos de pecar, dejemos de desobedecer al Señor, porque ya conociendo qué tenemos que hacer, ya nos queda más fácil, más despejado el camino, y así el Señor va a estar dispuesto a ayudarnos. Vamos a orar. Señor, ayúdenos a entender qué es la falsa educación y ahora qué es la verdadera educación según tu palabra y el espíritu de profecía. Para entenderlo y comprenderlo y guardarlo en nuestro corazoncito, guíanos con tu presencia y danos tu gracia maravillosa para amar y no odiar. Nunca odiar, sino siempre amar como tú nos enseñaste. Guíanos a ser fieles en todo, en Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor nos podemos hoy otra vez a reunir para poder hablar de la verdadera educación. La falsa educación nos lleva a seguir en el pecado. Aprendas en esa palabra. La falsa educación nos lleva a proseguir en los mismos errores y cometer los mismos errores y seguir en el mismo error y aumentar los errores y aumentar el pecado y las desgracias y las maldiciones, llevando de la contraria a Dios como Faraón le llevó la contraria y dejar desperdiciar el tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado tan misericordiosamente, las verdades rechazándolas, excusando el pecado. Eso es una falsa educación, donde aprendimos fue a buscar, a ganarnos la vida a la manera nuestra y no a la forma de Dios, a como nos toque, a buscarnos el sustento, no importa qué vendo o qué hago o qué empresa monto o qué mentiras digo o cómo monto un negocio. Lo que me importa es traer de comer a la casa o plata para las diversiones, para los paseos, para los cumpleaños, para comprar el celular a los hijos, comprar lo que ellos necesitan, puras vanidades, y traerles todo lo que le destruye su salud y todo lo que el mundo nos ofrece. Esa es una falsa educación. Nos induce a gastar la plata en lo que no es pan y a ser egoístas. La gastamos en lo que es para el gusto nuestro y no para la vida, el huérfano, el pobre, y no para los alimentos que necesita nuestro cuerpo, sino para los alimentos que no necesita nuestro cuerpo para destruirnos, a gastar la plata, sacar créditos, vivir endeudados, vivir angustiados. Eso es una falsa educación. Eso téngalo bien claro. Por eso los falsos maestros, los falsos dioses y los falsos pastores y ministros o hermanos, esa es la característica de ellos. Cuando van a visitarte a la casa o predican en los santuarios, en los templos, es eso, invitando a la gente a que sigan el mismo pecado, invitándolos a que hagan negocios con los estados, que estudien, que haga un programa, que vaya a la universidad, que haga una tesis, que tenga un título para que pueda ganar plata, mucho más plata que no teniendo título. Siempre lo va a invitar. Y que nadie es santo, nadie es perfecto y que nadie es capaz, que todo toca espacio, que Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces yo tomo la gracia y la pisoteo y sigo pecando. Ese es el falso maestro, el falso pastor. Usted lo puede identificar porque la Biblia dice, por su fruto los conoceré. Ellos van a tener siempre los frutos de la carne. Guerras, peleas, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, adulterio, fornicación, lascivia, todo lo malo. Ellos siempre van a estar en la alternativa de buscar lo malo a como le toque. Dicen para otros países a lo que le toque. Con mentiras, prestar plata con mentiras. Engañar a la gente, engañar a su misma familia, a sus hijos, todo el mundo. Siempre es con mentira, para todo es mentira. ¿Por qué? Porque eso aprendieron del padre de las mentiras, que es Satanás. No está el Espíritu Santo en la verdadera educación, no está el Espíritu Santo. Está la motivación del ser humano, sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin Jesús. Mencionan a Dios, mencionan al Espíritu Santo y mencionan a Jesús, pero en su vida no aparece, porque no se ven esos frutos, porque si Jesús apareciera en mi vida y Dios apareciera en mi vida, ¿sí? Y el Espíritu Santo apareciera en mi vida, pues se verían los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio para todo, fe. Entonces no tengo para comer, espero, no me afano. Que se me dañó la moto y no tengo para tal, espero. Que no tengo para, se me dañó algo y no tengo plata, espero. Así me toque llorar, pero espero, no me afano. Pero en la falsa educación,
eso no espera. Toca, actúan, se estrellan, se meten en problemas, se meten en deuda y después están peleando, insultando y haciendo cosas. Entonces, ojo con esto. La verdadera educación, el verdadera persona que haya sido educada en Cristo Jesús, que tenga el Espíritu Santo, siempre lo va a motivar a usted a apartarse del pecado. Va a hablar de la justicia, de la santidad y de la verdad y respalda la verdad. La defiende en su vida. Defiende la santidad en su vida porque se ve el reflejo de Jesús en él. Defiende la justicia porque él anda con la justicia de Cristo. Es un hombre según Dios. Entonces, ese hombre que tiene estas tres características, justicia, santidad y verdad, es un hombre que anda en la verdadera educación del cielo. Le crea la palabra, a la ley y al testimonio. Él no duda de la palabra de Dios. Él no duda de lo que Dios dice. Él cree todo lo que cree en sus promesas, cree en los deberes, cree, acepta todo por fe. Y la fe es obediencia. Él se rige a todo lo que diga la Biblia y diga el Espíritu de profecía. Así los demás no crean, él cree. Ese es un verdadero educador, es un verdadero pastor, es un verdadero misionero, es un verdadero hermano, quien me motiva y me muestra cómo se puede vencer el pecado, quien me muestra en la palabra de Dios cómo Dios lo ha ayudado. A ese es que nosotros tenemos que mirar que Dios cómo lo utiliza. Y el verdadero siervo de Dios siempre va a llevar a la gente a confiar en Dios, en Jesucristo, en su Hijo y el Espíritu Santo. Y hacer la obra que Dios le ha mandado. Siempre. Él no va a dudar. Él actúa, él espera, él soporta. Él sabe cómo le toque, va con Dios. Espera los momentos, no se afana. Él ha aprendido a confiar en Dios. Él tiene muy bien claro Isaías 52, del 13 al 15 dice, el Mesías será engrandecido. Mi siervo se portará sabiamente y será engrandecido, exaltado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él y al ver a su semblante desfigurado hasta perder toda apariencia humana. Pero muchas naciones quedarán admiradas. Ante él los reyes cerrarán sus bocas porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Refiriéndose a Cristo, que iba a ser exaltado, pero no exaltado, bendecido, no era que iba a tener plata, chequera para darle a la gente plata. ¿No? Cristo no manejó plata. Sus discípulos tampoco manejaron plata. Lutero tampoco manejó plata, los valdenses tampoco manejaron plata, los profetas tampoco, los discípulos tampoco, nada. Ellos no manejaron plata. Los pocos que manejaban plata fue Abraham y Job y otros, pero la mayoría de los profetas, ellos vivían dependiendo 100% de Dios. Cuando les daban por ahí, les daban, que Dios le ponía en el corazón de las personas, les daban, ellos recibían. ¿Sí? Siempre ustedes miren y verán, y van a darse cuenta cómo era la vida de los... Mire Juan el Bautista, vivía en el desierto. Entonces, todos los profetas de Dios siempre vivieron una vida bastante difícil, bastante dura. Pero a ellos no les importaba, a ellos les importaba era a su maestro. A ellos les importaba era estar cerca de su maestro, del soberano, de obedecerle. Esa es la verdadera fe. Y en Isaías 53, ustedes miran el sufrimiento y muerte del Mesías. Lo que al Cristo le pasó, de ser desechado y odiado y no querido por la gente, es lo mismo que le va a suceder a sus siervos fieles, despreciados por todos, por la familia, por los amigos, por los ministros, pastores, vecinos, porque la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que el mundo os odiará. El mundo nos odia es porque no tiene el Espíritu Santo. El cristianismo nos odia porque no tiene el Espíritu Santo. Los pastores nos odian porque no tienen el Espíritu Santo. Se han acostumbrado a vivir sin el Espíritu Santo. Y hacen cosas sin el Espíritu Santo. Por eso es que hacen construcciones para llamar la atención igual al mundo. El mundo se ve que
los presidentes lo que hacen es construcciones, los alcaldes y gobernadores construir canchas, construir carreteras, no más, pero ellos no hacen más, eso. Lo otro es muy poco lo que por ahí ayudan a la gente y eso con intereses políticos, para manipular. Así están haciendo hoy los pastores de todas las iglesias, construyendo iglesias muy bonitas, hermosas, con aire acondicionado y todo, y tomando cosas de la Biblia para demostrar que está aprobado por Dios. Cuando Dios ha dejado ya todo claro, que para estos tiempos, pues en la crisis, en los eventos finales, pues ya lo que su pueblo debe hacer es vivir una vida consagrada a Él. Más y más, más. Entonces, hoy se han preocupado los pastores por construir iglesias, sacar crédito, meter en crédito a los hermanos. Ellos también se metieron en crédito para poder estudiar en la falsa educación, en Medellín o en los llanos o en los colegios cristianos, sean adventistas o no adventistas, de que sean cristianos, entran lo mismo en la falsa educación porque Dios no se lo aprueba. La única educación que el Señor aprobó fue la de los profetas. Y miren qué hacían los profetas. Allá iban, eran muchachos anegados. Lo mejor del hogar iba a la escuela de los profetas. Por eso el patriarca David era de la escuela de los profetas. Por eso cuando vino la crisis y cayó en el pecado, él pudo doblegar el pecado y arrepentirse y reconocer y apartarse del pecado y aceptar las consecuencias del mismo pecado. Porque él había estudiado en la escuela de los profetas. Entonces la escuela de los profetas no era que fuera cualquier persona, que viciosos, que tenían vicios, que son los que para que cambien, que para que les den una oportunidad, que para una oportunidad de trabajo, no. Allí en la escuela de los profetas iban los mejores jóvenes de la casa más consagrados. Y allí los que educaban eran los profetas. Elías y Eliseo eran parte de esa escuela de los profetas, hombres consagrados, hombres de santidad, hombres fieles, siervos de justicia. No eran que andaban en pecado o induciendo a pecar al pueblo. Ellos vivían en una estricta obediencia al Señor, en todo, en el régimen alimenticio, cortaban con el amor al mundo, con la ostentación. Usted mira, los profetas no fueron ostentosos, no lo fue. Cristo vino y siendo el soberano, ni siquiera se puso la ropa del sumo sacerdote. Lo podía hacer, pero no lo hizo. Para darle a entender a aquellos que habían usurpado que cómo era la forma como Dios iba a actuar. No era con los ricos, no era con los estudiados que Dios iba a terminar su obra. Y se lo demostró con los 12, con los discípulos. Tenía 12, de los 12, uno se perdió, que fue Judas, que aunque Dios le dio la oportunidad en la verdadera educación, entenderla, no quiso. Se quedó con la falsa educación de la avaricia. Guardó allí, no quiso apartarse de la falsa educación, no quiso aceptar que Cristo, como un rey, va a lavarle los pies a otro. Él no quiso, él quería la plata, puestos. Entonces, ese fue el que se perdió. Pero los 11, ninguno se perdió. Ellos aceptaron la humildad del Señor Jesús. Y mira que cuando ellos iban a predicar, habían personas pidiendo afuera del templo, y ellos le dijeron, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy, levántate en el nombre de Jesús. Esos eran dones que Dios les daba a estos siervos de Dios. Entonces ahí vemos que ellos no andaban con plata, ellos no eran personas que andaban repartiendo plata para todo, para llamar la atención con la plata, que todo el mundo viera que mire, un hijo de Dios cómo tiene plata y reparte plata. No, ellos sabían que la vida del cristiano era una vida de abnegación. En la verdadera educación sabemos que así es de sufrimiento. Y eso lo dice Isaías 53, mire, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado la obra del Señor? Mi siervo creció como retoño, como raíz en tierra seca, no tenía belleza, ni esplendor para atraernos, ni buena apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz, lo
lo cargó él, y por su llaga fuimos sanados. Y todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado, juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje, y fue cortado en la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Entonces ahí vemos, cuando usted lee Isaías 52, 13, 14 y 15, cómo era que el Señor iba a llevar la misión. El Señor la tenía clara. El Padre, el Espíritu Santo lo ha revelado. Y en Isaías 53, sabiendo cómo iba a ser despreciado. Quiere decir que un siervo de justicia nunca va a ser bienvenido a ningún templo, a ningún lugar y a ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo. Por eso es tanto rechazo a la verdad. Por eso es tanta excusa al pecado, o sea, de que yo excuso acá, que excuso al uno, excuso al pastor, excuso a la iglesia, excuso los errores, justifico todo. Pues es símbolo de que el Espíritu Santo no está en mi vida, que yo no he querido dejar la falsa educación para entrar en la nueva, porque cuando yo estoy en la nueva educación es porque he abandonado todos los resabios del enemigo, todo lo que ese villano me sembró en mi corazón, me engañó, y ahora quiero llevar en mi corazoncito las verdades y respaldarlas. Por eso es que nadie se atreve a respaldar las verdades. Entonces Isaías 53 le da a usted un vistazo a lo que sufrió Cristo y cómo lo trataron todo, y su mismo pueblo, cómo fue maltratado por su mismo pueblo, por sus familiares, por todo. Sufrió valor de dolores, ver tanta infamia en los templos, en la iglesia, sus líderes, ver todos estos usurpadores, todo lo que hacía, eso le dolía a mi Señor. Pero el Señor no los trató con rabia, ni con mal genio. No, los trató con cariño a todos, como todos merecemos, a todos. Entonces eso tenemos que aprender nosotros también, lo mismo de los que no tengan una verdadera educación, o conozcan la verdadera educación pero quieran quedarse con la falsa educación, con la que le dieron sus padres. Algunos prefieren quedarse con esa y no corregir su vida, prefieren creyendo en la falsa fe, que así Dios los va a salvar, que Dios va a tener compasión. Ya soy abuelo, ya tantos años y tantas cosas que hice, y ahora volver a no, es arrepentirse, apartarse, pedir perdón. Pero prefieren mejor no arrepentirse, seguir la vida como la lleva. Esto mismo es lo que ustedes ven en el libro El conflicto de los siglos, en la página 707. La inspiración habla de esta manera, mira. Como un siervo de justicia, una persona que haga parte de la escuela de Cristo, haga la preparatoria aquí para estar en la Universidad del Cielo, ¿qué tiene que pasar? Por eso cuando un siervo de Dios no está pasando por estas y está siendo halagado, le están celebrando los cumpleaños, está gastando la plata en paseo, lo que gana lo está gastando por ahí con los hijos en paseo, en cosas, ya se desvió, está desviado totalmente. Debe enderezar, porque así no fue que Dios le mandó a hacer a un misionero, a un siervo de justicia. Quiere decir que es un hombre injusto. Cambió la justicia por los placeres de este mundo. Y entonces sale en la televisión o sale en Facebook celebrando cumpleaños con tortas veganas, con sus hijos, con sus papás, sus abuelos. Lo mismo del mundo, con los 3 pecados grandes del mundo que Cristo venció: el apetito, el amor al mundo y la ostentación. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios, y la página 707 dice así: en todo tiempo los elegidos del Señor, miren, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de las pruebas, anduvieron en senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio, calumnia, le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos, experimentaron amargo desempeño,
desengaño, perdón, por sus propios dolorosa experiencia. Conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña en su maldición. Y lo miraron con horror al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hechos para curarlo. Se sienten humillados ante sí mismos y su corazón se llena de una gratitud y alabanza que no puede apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. ¿Sí ven? Es en los sufrimientos de Cristo. Para poder participar en la gloria del Padre es sufrir como Cristo sufrió. ¿Y cómo es sufrir? Pues soportar lo que pasa en la familia, lo que pasa con los vecinos, con las iglesias, con los hermanos, que te borren, que te saquen, que lo sacan, que lo borran, que hablan que usted es falso maestro, que usted es falso pastor, que usted es fanático, que es extremista, que nadie puede ser santo, que el hermano es muy presumido. Y lo atacan de todas maneras, lo calumnian, hablan cosas, pestes. El Señor dice, gócese y alégrese, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Es así la única forma. Si usted está pasando por esa, significa que usted está andando en el camino de rectitud. Significa que usted está convertido a Dios. Por eso el diablo lo persigue, le hace la vida imposible y le está haciendo la vida cuadritos como se la hizo a mi Señor Jesús. Pero si usted no está pasando por eso y a usted todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo invita a las iglesias, lo invitan a predicar, lo invitan al matrimonio, a todas partes, y todos le dan premio, lo quieren, le dan cosas, y usted piensa que es Dios el que lo está bendiciendo, pues déjeme decirle, hermano, ministro, pastor y amigo que me escucha, déjeme decirle que eso es de Satanás. Satanás lo está engañando. Abra los ojos. El Dios Mamón lo está engañando. El Señor dijo que cuando los hombres hablaran bien de nosotros, era porque tras de ese estaba el pícaro, Satanás. Cuando hablen mal, es porque verdaderamente usted está llevando la cruz de Cristo, las huellas de Cristo. Está llevando la misión de Cristo. Está llevando el evangelio real. Está llevando la verdad como es. Entonces va a ser perseguido. Y mire, ¿de qué forma más va a ser perseguido? ¿Qué características hay? Dice, aún muchos porque se le ha perdonado mucho. Habiendo participado en los sufrimientos de Cristo, está en condición de participar de la gloria. Los herederos de Dios han venido de baudillas, chozas, cárceles, caldozos, montañas, desiertos, cuevas de tierra, de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados. ¿Cómo fueron en la tierra los siervos de Dios? Pobres. ¿Cómo fue Jesús? Pobre. ¿Y cómo nos viene el falso profeta diciendo, el falso pastor, diciendo que Cristo era muy rico porque un burro en ese tiempo valía mucho y que la ropa de él era muy costosa? Puro cuento, no se debe comer cuento porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia no tenía apariencia. ¿Cómo era Jesús? No tenía apariencia. Cuando estuvo los 40 días en el desierto, estaba desmacrado. Satanás mismo le dijo, leas en el capítulo 12, dice que Satanás mismo lo confrontó al Señor, se disfrazó en forma de ángel y le fue a mi Señor tan duro poderlo identificar a este pícaro. Y lo dijo que él era, que podría andar así demacrado y mal, que era él el ángel caído, que estaba recibiendo la maldición de Dios. Qué terrible es este pícaro. Así es que hace ver a los siervos de Dios cuando están pasando por dificultades, por luchas, que él mismo le hace la vida a cuadritos y lo hace ver que le hace ver que es Dios el que que él no está con Dios, que está mal, que se retire, que más bien coja otra vez mejor a estudiar en una universidad para tener título, que le vaya bien, para que tenga cosas, tenga carros. ¿Para qué sufre? Mire, todos teniendo plata y usted sufriendo ahí innecesariamente. Mire todos cómo Dios los bendice. No, hermanos. Así no es como dice la inspiración. Dice la inspiración que en la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados, millones bajaron a la tumba cargados de infamias, porque se negaron determinadamente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Cuando usted no le crea a Satanás, se aleja de lo que él lo engañó tantos años, 40, 50, 100 años, y usted se aparta de ese pícaro, pues ese pícaro, mire, le va a hacer la vida a cuadritos. Y muchos no están dispuestos a que Satanás le haga la vida a cuadritos. Mejor prefieren volverse en enemigos de Cristo. Mejor prefieren la plata, el oro, las camionetas, las fincas,
Los negocios, mejor prefieren prestar la plata al 20% o al 50%, aprovechándose de la necesidad de las personas, teniendo malos negocios, donde da plata, buscar la plata, tan fácil que es buscar la plata hoy con toda la mano de vicios que Satanás ha sembrado en los corazones del ser humano. Hoy se monta una empresa de modas y se enriquece la persona. Montan una licorera y eso salen corriendo todos a tomar licor porque Satanás los ha envenenado, los ha enseñado de esa forma. ¿Cómo Satanás ha engañado a la gente? Entonces, eso no es lo que nosotros nos han enseñado, que es vivir bien, tener títulos, tener profesionalismo, que ser una persona que tenga plata, buscar plata, ir a otro país a buscar plata, dejar la familia, dejar los hijos, irnos con los hijos a sufrir por otros países. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, no están sufriendo por Cristo, están sufriendo por plata, por deudas, porque se metieron en deudas, desacatando la voz de Dios. Están en desacato permanente, en continuo están pecando contra Dios. Pecan en alimentación, pecan en el amor al mundo, pecan por la ostentación del mundo. Si en un alimento tenemos que comer 4 alimentos, el diablo nos pone 10. Y para buscar plata para 10, para que nos destruyan, Satanás nos pone más carga. Carguemos el yugo de Cristo, que es más fácil. La verdadera educación es esa, llevar el sufrimiento, llevar las huellas. Por eso Pablo decía, yo llevo las huellas del Señor Jesús. Y vemos en el libro de Romanos cómo Pablo lo echaban a la cárcel. Los mismos hermanos judíos, los griegos, cómo lo odiaban. Pablo iba a una ciudad como Corintios, allí le hablaba a los hermanos de la diosa Diana, de todo, cómo los hermanos estaban vendiendo libros de esa diosa para comercializaban. Y cómo se ganó problemas con los comerciantes. Lo echaron a la cárcel, cómo lo corretearon. Cómo los acaban casi muerto al apóstol Pablo en varias ocasiones. Pablo le tocó en los 4 viajes que hizo, fue dificultad, mucha lucha. Los mismos hermanos se aliaban con los mundanos para acusar a Pablo, que era falso impostor. Y Pablo los amaba, Pablo no los odió. Usted no encuentra, hermano, en las epístolas del apóstol Pablo, en los Efesios, a los romanos, a los corintios, a los de Colosenses, Filipenses, usted no encuentra odiando a Pablo a los hermanos que lo perseguían, a los dirigentes ni a los falsos pastores. Él hablaba de los falsos pastores, pero en las características bíblicas, pero sin odio. Cristo lo mismo, Esteban lo mismo, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso cuando vemos a alguien odiar a alguien, a otra persona porque le hizo daño, hermano, ese odio es de Satanás. Satanás le hizo la guerra con X pastor, hermano, o hermana, o esposa, o hijos, o amigos, y después le amarga la vida a usted para que odie. Usted no tiene que odiar a nadie, ni al jíbaro, ni a ninguna persona que haga lo malo, ni a sus gobiernos. Usted no tiene por qué tener rencor contra los gobiernos que vengan, suban. Dios permite cada gobierno, Dios está al mando de este mundo. Solo que permite a ver cómo dirigen, pero Dios está al mando de todo. A Dios no le está quedando, todo lo está notando. Porque Dios nos ha dejado libre albedrío y cada uno elige qué quiere. Así que aquí vemos en la Biblia que los hijos de Dios, los siervos de justicia, son pobres y angustiados, maltratados. Dice, millones bajaron a la tumba cargados de infamia porque se negaron determinadamente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Usted no siga comiendo entre comidas, ¿verdad que se echa enemigo a Satanás? Entonces se echa enemigo a los amigos, al papá, al tío, al abuelo, lo miran mal, ya no lo saludan. No tome gaseosa, no coma pan blanco, no coma carne, huevos, leche. Era como se le viene encima a los pastores, los hermanos, y ahí sí rápido empiezan a llegarle el uno al otro, darle consejos que tenga cuidado porque se va a enfermar. No, es Satanás. No se coloque las cosas del mundo, las mujeres no se pinten, era que como Satanás viene rápido. Entonces, los tribunales humanos y los sentenciaron como los más viles criminales, pero ahora Dios, ese fue Salmo 56. Esa es la educación. Vamos a ser sentenciados, vamos a ser calumniados. Eso es lo que no quiere nadie. Todos quieren ser cristianos, pero fáciles. Mire, en el libro de Filipenses 1:29 dice, porque a nosotros es concedido, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, y poseáis el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora lo que está en mí.
Pablo entendió que tenía que llevar el mismo conflicto que Cristo le tocó enfrentar con los escribas y fariseos. Él también tenía que enfrentarlo con los de su tiempo. Y los cristianos, los valdeses, les tocó enfrentar en sus tiempos, los apóstoles también, y los reformadores en su tiempo también. Y hoy, los siervos de justicia tenemos que enfrentar lo mismo, las mismas maldades del diablo, por no cederle a las tentaciones, no cederle al pecado. Eso es lo que hace Satanás, es humillar a los hijos de Dios, hacerlos ver como los malos. Y por eso mucha gente ve a los siervos de Dios como los malos y son acusados y señalados injustamente. Y la iglesia se presta y los pastores se prestan